Hola a todos, mi nombre es Daniel Herrera Cabañas y en esta ocasión yo tendré el placer de ser su profesor. Antes que nada quiero recomendarte que tengas a la mano tu libro de texto, tu libreta, lapicera completa y que busques un lugar cómodo en casa donde poder tomar esta clase. El tema que trabajaremos el día de hoy es pirámides y prismas con cuerpos geométricos. Antes que nada, tenemos que saber qué es un cuerpo geométrico y para ello primero recordaremos un poco qué son las figuras geométricas. Muy bien, para ello tenemos las siguientes imágenes. Tenemos un cuadrado, un triángulo y un hexágono. Hay que recordar algunas de sus características más básicas. Son figuras bidimensionales, lo que quiere decir que solamente tiene dos dimensiones que se pueden medir. Usaremos como ejemplo el cuadrado, que es el más fácil de todos, que tiene un largo y tiene un ancho definido. Muy bien. Incluso el triángulo, aunque no tiene la misma forma, también tiene un largo y un ancho definido por la base hasta el pico. Este ancho comúnmente se le conoce como altura, pero por esta ocasión lo trabajaremos como ancho. Incluso con el hexágono, que es una figura un poco más compleja, podemos encontrar lo mismo, que tiene un largo y el ancho de esta figura está delimitada por su base a la otra base. Aun cuando sobren espacios como estos, recuerden que una de las características más importantes de una figura geométrica es que ocupa un espacio determinado en una superficie plana delimitado por líneas rectas. Muy bien, una vez que nosotros ya entendimos que es una figura geométrica, podemos pasar a lo que son los prismas y las pirámides. Bien, una de las características más importantes de un prisma es que tiene una altura. Ustedes pueden observar el hexágono que trabajamos hace un momento. Si yo lo coloco así, se ve perfectamente. Si lo coloco así, es difícil verlo. Y una de las virtudes de los prismas es que tiene el mismo largo, el mismo ancho determinado, pero cuenta con una altura. Como pueden observarlo, esto representaría la altura de mi prisma. Bien, y un caso similar pasa con la pirámide, a excepción de que la pirámide solamente tiene una base y la altura está delimitada por la distancia que existe entre la base y entre el pico de la misma. Bien, ahora comencemos a explicar las características que tiene cada uno. Tenemos un prisma hexagonal, muy bien, puedes ubicarlo en la página 54 de tu libro de texto. Bien, como pueden observar, tiene listones alrededor y es para explicar sus partes. Primero, ¿cuántas bases tiene mi pirámide? Solamente tiene una base. Y muy importante, la figura o el polígono que esté en mi base es aquel que le dará el nombre a mi pirámide. Por ejemplo, vamos a marcar una línea para partir de esta. ¿Cuántos lados tiene mi polígono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tiene 6 lados, es un hexágono. Entonces, mi pirámide recibiría el nombre de pirámide hexagonal. Si tuviera, por ejemplo, un triángulo como base, sería una pirámide triangular. Muy bien. Y ahora vamos a analizar las caras laterales. Muy bien. Para empezar, ¿qué forma tiene la cara lateral que estamos observando en pantalla? Exacto, de un triángulo. ¿Y cuántas tiene? Vamos a hacer una línea para que sea nuestro punto de partida. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Llegamos a nuestra línea de partida. Entonces, eso quiere decir que mi pirámide hexagonal tiene 6 caras laterales en forma de triángulo. Eso quiere decir que el número de caras laterales que yo tenga va a ser igual al número de lados que tenga mi polígono de base.
Muy bien, ya vimos dos de sus características más importantes. La tercera, cuando yo hablo de pirámides, si pueden observar aquí, tengo de color morado, una pequeña punta. Esta punta siempre recibe el nombre de cúspide y es una parte muy importante porque me indica la distancia que hay entre mi base y el punto más alto de la pirámide, la altura. Entonces siempre es importante que nosotros logremos identificar la cúspide para saber la altura. Bien, ahora vamos con el prisma y hacemos lo mismo. Marcamos una línea como punto de partida y contamos el número de lados que tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso quiere decir que también es un hexágono y es un prisma hexagonal. Muy bien, a diferencia de la pirámide, yo tengo que identificar cuántas bases tiene. La primera, donde ya trabajamos, y la segunda. Entonces, una de las características de un prisma hexagonal es que tiene dos bases idénticas. Si yo desarmo este prisma, voy a obtener dos bases idénticas y lo mismo con las caras laterales. ¿Qué forma tiene esta cara lateral? Muy bien, tiene forma de un rectángulo y lo mismo, las cuento. Marco una línea como punto de partida, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y regreso a mi línea de partida. Entonces, tiene 6 caras laterales en forma de rectángulo. Eso quiere decir que el número de lados que tiene mi polígono va a ser el número de caras laterales que debe tener mi prisma. Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos las reglas básicas de un prisma y de una pirámide. E igual, la altura está delimitada por la distancia que hay entre una base y otra, como lo vimos al principio. Muy bien, vamos con otras de sus características más importantes. Vamos a ubicar lo que son las aristas y los vértices. Las aristas se conocen como todas aquellas líneas que conforman a mi cuerpo geométrico, en este caso la pirámide. Para ello vamos a identificar las que están de color verde. Iniciando por la línea de partida, ¿cuántas líneas hay? Que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 aristas aquí, pero también tengo que contar las aristas que conforman mis caras laterales. Y lo mismo, iniciando por nuestra línea de partida, vamos a comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y regreso a mi línea de partida. Muy bien, entonces tengo 6 aristas en las caras laterales y 6 aristas en mi base, lo que quiere decir que este cuerpo geométrico tiene 12 aristas en total. Muy bien, ahora vamos con los vértices. Los vértices se conocen como todos los puntos que unen a diferentes líneas dentro de mi cuerpo geométrico. Y es lo mismo. Se ubicarían en este punto específicamente, aquí, 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 aquí y aquí. Y los contamos, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 vértices y tengo un vértice muy importante que es mi cúspide, que es donde se unen todas mis caras laterales. Es muy importante que aprendamos a diferenciar entre una cúspide y un vértice. ¿Por qué? Porque el vértice no me sirve para encontrar, por ejemplo, el volumen, pero la cúspide sí, porque es la distancia que hay entre la punta y la base, lo que me da mi altura. Es importante que aprendas a diferenciarlo porque más adelante te servirá de mucho. Muy bien. Y lo mismo con mi prisma. En mi prisma yo puedo ubicar 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay que recordar que tiene 2 bases. Entonces, dentro de mi otra base, también tengo 6 lados diferentes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 más 6 me da 12. Entonces, solamente me faltaría ubicar
las aristas que están dentro de mis caras laterales. Y lo mismo, ubicamos nuestra línea de partida, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y regreso a mi línea de partida. Entonces tengo 6 aristas en la parte de arriba, 6 aristas en la parte de abajo y 6 aristas en mis caras laterales, lo que da un total de 18 aristas. Muy bien. Ahora hay que identificar los vértices. Igual, nos ubicamos en nuestra línea de partida y encontramos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 vértices dentro de esta cara. Y si voy a la otra cara, como es idéntica, tiene el mismo número de aristas, de vértices. Entonces, 6 más 6 daría 12 vértices. Muy bien. Como conclusión, podemos observar la imagen que tenemos en pantalla. Muy bien. Eso quiere decir que yo tengo un total de 6 caras laterales en forma de rectángulo. ¿Sí? Tengo 2 bases que le dan el nombre a mi prisma, que en este caso son hexágonos, que también determinan la altura que existe en mi prisma, que sería la distancia que hay entre ambas bases. Y lo mismo con la pirámide, que podemos observar de color naranja. Tiene 6 caras laterales en forma de triángulo y tiene una base que le da el nombre a la pirámide. En este caso, estamos hablando de un hexágono. Y lo mismo, una altura determinada entre la distancia que hay en la base y la distancia que existe entre mi cúspide. Perfecto. Ahora te pediré que por favor te ubiques en la página 57 de tu libro de texto. En ella podrás encontrar algunos prismas como los que se encuentran aquí. Bien. Lo que yo tengo que hacer es encontrar el nombre de estas pirámides. Muy bien. Lo más importante para poder encontrar el nombre de estas pirámides es identificar cuáles son las caras laterales y cuál es mi polígono de base. Muy bien, una de las características que tienen las pirámides es que sus caras laterales son de forma triangular. Entonces tengo que identificar todos los triángulos que yo puedo observar. Aquí tendría un triángulo, aquí tendría otro. Y mi polígono de base sería este. Solo me quedaría contar el número de lados que tiene para saber qué polígono es. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy hablando de una pirámide hexagonal. Y lo mismo aquí, hay que identificar cuáles son mis caras laterales. Aquí tengo una cara lateral y aquí tengo 2 caras laterales. Perfecto. Eso quiere decir que la parte de abajo representaría mi base. Mi base tiene 1, 2, 3, 4 lados. Entonces, estoy hablando de un cuadrado y llevaría como nombre pirámide cuadrangular. Muy bien. ¿Ya lo ubicaste dentro de tu libro? Excelente. E iríamos con la siguiente. Tengo que identificar mis caras laterales, pero muy importante. Aquí yo tengo 1, 2, tengo 3 triángulos. ¿Cómo voy a identificar mis caras laterales? Muy fácil. ¿Por qué? Porque aunque siguen siendo triángulos, son muy diferentes entre sí las caras laterales que la base. Si se dan cuenta, estas dos tienden a ser iguales. Entonces tendría 1, 2. ¿Sí? Muy bien. Tendría 2 caras laterales y tendría un prisma, una pirámide triangular. Perfecto. Muy bien. E iríamos con la última pirámide. Bien. Esta pirámide tiene sus caras laterales y tiene un pentágono como base. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Y si mi polígono es un pentágono, entonces su nombre es
pirámide pentagonal. Observamos que es muy fácil identificar el nombre en las pirámides y lo mismo sería para los prismas. Muy bien, vamos a ubicar los siguientes prismas. Primero, una de sus características, ¿qué forma tienen sus caras laterales? Las caras laterales tienen forma de rectángulo. Muy bien, tú dirás, aquí solamente hay un rectángulo, pero cuando nosotros vemos desde un plano inclinado, los rectángulos tienen forma de paralelogramo. Y como puedes identificar, aquí tenemos dos paralelogramos, lo que indicaría que yo aquí tengo tres caras laterales. Muy bien. Entonces, mi polígono de base sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían un hexágono porque tiene 6 lados. Entonces, su nombre es prisma hexagonal. Muy bien. Y lo mismo de este lado. Si se dan cuenta, nosotros no tenemos un rectángulo como tal, pero tenemos dos paralelogramos, lo que quiere decir que esta y esta cara son mis caras laterales. Entonces yo tendría una, dos caras laterales y un triángulo como base, lo que haría que este prisma sea un prisma triangular. Muy bien, excelente. Ya los ubicaste dentro de tu libro. Es momento de ir con los últimos dos. Bien, entonces, lo primero, identificar mis caras laterales. Yo aquí tengo una cara lateral, dos caras laterales. Pero dirás que este también parece un paralelogramo. Pero no, puedes ver la diferencia que hay entre esta y esta. Esta tiende a ser un rombo. Entonces, cuando nosotros vemos desde una perspectiva lateral, un cuadrado tiende a verse como un rombo. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4 lados, lo que quiere decir que es un cuadrado. Entonces, yo aquí tengo un prisma cuadrangular. Bien. Y lo mismo de este lado. Ya identifiqué mis dos caras laterales. Tengo 1 y 2, dos paralelogramos. Bien. Y mi polígono de base es un pentágono. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo aquí tendría un prisma pentagonal. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros ya logramos identificar sus nombres, es muy importante que también aprendamos a identificar sus características. Más allá de caras laterales, de bases, también tenemos que aprender a identificar cuáles son sus vértices, cuáles son sus aristas. Entonces, para ello, te voy a pedir que en tu libretita hagas una cuadrícula de 5 columnas por 8 filas. Muy bien. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos elaborada nuestra tabla, vamos a trabajar de la siguiente manera. Muy bien, yo aquí tengo un prisma. Excelente. Muy bien. ¿Cuál es el polígono de la base? Un triángulo. Perfecto. Bien. Número de caras laterales. Muy importante. El número de caras laterales es igual al número de lados de mi polígono. Si el triángulo tiene 3 lados, el número de caras laterales sería 3. Excelente. Ahora, vértices y aristas. Con los vértices hay una fórmula muy especial que a mí me ayuda a encontrarlo de una forma rápida, que sería el número de lados del polígono por 3. Bien. ¿Por qué? Porque tengo los 3 de la primera base, los 3 de la segunda base y los 3 de las caras laterales.
Entonces, aquí yo tendría 9 vértices. Y las aristas también tienen una fórmula muy especial. Esta fórmula me dice que el número de aristas es igual al número de lados del polígono por 2. Muy bien. Entonces, si tiene 3 lados mi cara lateral, si tiene 3 lados mi polígono de base, eso quiere decir que mis aristas sería igual a 3 por 2, que es 6. Muy bien. Llenamos de una forma muy fácil y sencilla la tabla. Y una vez que nosotros ya conocemos la fórmula, es mucho más fácil llenarla aún. Entonces, vamos con el siguiente prisma. Como podrás ver, es un prisma hexagonal. Entonces, eso quiere decir que mi polígono de la base es un hexágono. Muy bien. Número de caras laterales, si tiene 6 lados, tiene 6 caras laterales. El número de vértices es igual al número de lados de mi polígono por 3. Excelente. Entonces yo tendría 18 vértices. Muy bien. Y las aristas, el número de lados de mi polígono por 2. Entonces yo aquí tendría 12 aristas. ¿Vieron qué fácil y sencillo es? Entonces pasamos con mi siguiente prisma. Muy bien. ¿Cuál es el polígono de base de este prisma? Un pentágono. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados. Muy bien. Muy bien. Número de caras laterales. Si el pentágono tiene 5 lados, el número de caras laterales es igual a 5. Perfecto. El número de vértices. Hay que recordar que el número de vértices siempre va a ser por 3 y el número de aristas por 2, ¿sí? Para que se nos haga todavía más fácil. Entonces, 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. Excelente. Y vamos con nuestro siguiente prisma, que sería un prisma cuadrangular. Muy bien. El polígono de base es un cuadrado. El número de caras laterales es, si tiene 4 lados el cuadrado, número de caras laterales es igual a 4. 4 por 3, 12. 4 por 2, 8. Muy bien. Hay que recordar que cuando hablo de los polígonos de la base, los prismas siempre tienen 2 bases. Bien, una de las reglas generales. El número de caras laterales será igual a el número de lados del polígono, pero estas siempre serán rectángulos. Y las aristas y vértices siempre las encontraremos con la fórmula que ya dijimos al principio. Bien. Entonces, ahora es momento de pasar con las pirámides. Si no has terminado de contestar tu tabla, puedes terminarla después. Es muy importante que siempre pongas atención a lo que te está explicando, para que no pierdas detalle de nada. Siempre es más importante poner atención
que dedicarse a copiar todo lo que tenemos en el pizarrón. Bien, entonces comenzamos. Tenemos mi polígono de base, que sería un hexágono. Número de caras laterales siempre va a ser igual al número de lados del polígono, como lo vimos con el prisma. Entonces, tiene 6. Y en vértices y aristas es donde cambia. En mis vértices yo tengo la siguiente fórmula, que es el número de lados que es el número de lados del polígono por 2. Bien, entonces sería 6 por 2, 12. Bien, y lo mismo con mis aristas. Es el número de lados del polígono más 1. Muy bien. Entonces, 6 más 1 es igual a 7. Muy bien. Entonces, hay que recordar que con los vértices de una pirámide siempre multiplicamos por 2 y con las aristas de una pirámide siempre sumamos más 1. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pirámide. Una pirámide cuadrangular. Entonces, si mi polígono de base es un cuadrado, el número de caras laterales es 4. 4 por 2 son 8. 4 más 1 son 5. Lo mismo con la pirámide triangular. Es un triángulo. Tiene 3. 3 por 2, 6. 3 más 1, 4. Bien. Y por último, con mi pirámide pentagonal. Yo tengo un pentágono. Las caras laterales son 5. 5 por 2, 10. 5 más 1, 6. Muy bien. Antes de terminar con esa clase, hijo, quiero recordarte que tienes como tarea hacer la página 55, 56 y 58 de tu libro de texto. Sin más por el momento, me despido. Cuídense mucho.